quería saber si ustedes habían dicho que en el parcial vamos a tener las tablas. Quería saber si, por ejemplo, la fórmula de Boyce, que si le vamos a tomar siempre como 1,8 metros cuadrados para hombres y 1,6 para mujeres, o vamos a tener que aplicar la fórmula. Sí, normalmente tomamos esa aproximación y trabajamos con esa en clases, digamos. O sea, en los prácticos que hacemos para la asignatura, tomamos esa como una aproximación y no aplicamos la fórmula. Bien, y Y las las tablas, por tablas, sí, ejemplo, las tablas van a estar. claro, Tablas, por sí. ejemplo, la de la tabla metabólica, una vez que calculamos el M, la vamos a tener para saber si es un trabajo pesado o ligero. Esa la vamos a Eh, tener o no. creo que está. A ver, dame un segundo que me fijo. Me parece que sí está. Entiendo que sí. Dame un segundo. Profe, está muteado. Sí, se me apagó la compu, perdón. Me quedé sin batería. Sí está la tabla que preguntabas. Bien, y le hago una última consulta. Sí. Por ejemplo, en la carga térmica, nosotros vamos a tener que saber, por ejemplo, el ancho de salida para 2, 3, 4 personas, o también va a ser un dato. ¿En un problema de carga térmica o en un problema de incendio? Carga de fuego, perdón, claro, Sí. incendio. Normalmente se calcula. Vos calculas la carga de fuego, calculas la resistencia al fuego y luego calculas las unidades de ancho de salida. Claro, yo quería, o sea, mi duda era si viendo un plano y Sí, teniendo las dimensiones de las salidas, por ejemplo, sabiendo que para 2 personas el mínimo es de 1,10 metros, sí. ¿podríamos usar ese dato que ya lo sabemos o habría que calcularlo? Y estrictamente habría que calcularlo. Ok, esa era mi duda, gracias. Sí, o sea, en general, depende cómo sea el problema, no sé cómo va a ser este. Pero la intención es que lo calculen y puedan decir es insuficiente, o sea, es obvio porque tiene que ser mínimo 1,10 m, ¿no? Creo que a Claro. eso te referías vos. Sí, sí, Entonces exacto. vos decís, bueno, da 0,80, es obvio que tiene que ser más, pero está bien, estaría bien la respuesta, pero estaría mejor si vos haces el calculito, que es muy rápido y que incluso está la tablita de las unidades de ancho de salida, estaba mirando recién, está también, porque no es lineal la escala, ¿no? Entonces podés dar una respuesta un poco más cierta. Sabes que no cumple porque es menos que el mínimo, pero podés dar una respuesta más cierta de tendría que ser de tal ancho. Dale, profe, ok, gracias. ¿Dudas, chicos? Chicas, no sé quiénes están conectados.
Hola, ¿qué tal, ¿Cómo profe? estás, ¿Cómo le va? Gonzalo? Lo mío más que nada era para saber horario, es decir, el horario de siempre en el aula de siempre y bueno, si la modalidad es la misma que fue en el parcial 2 que no pude ir yo. Sí, mismos horarios y mismas aulas, exactamente igual en la comisión que tienen habitualmente. Y, y sí, la modalidad es la misma, lo que sí, no necesariamente los problemas van a volver a ser uno de incendio y uno de sustancias químicas. Bueno, Puede que toque perfecto. uno de carga térmica, o no sé. Los arma el ingeniero Pontelli todavía no los he visto, así que no lo sé. Pero la Bueno, modalidad es la misma, hay preguntas teóricas y preguntas y prácticos, ejercicios prácticos, que es la diferencia con el primer parcial que era todo más vale teórico. bien, bien, buenísimo, muchas gracias. De nada. A ver, tengo una pregunta. ¿Quienes no recuperan tienen que ir a clases? No, quienes no recuperan ya están liberados porque todos tienen los trabajos prácticos aprobados, así que las únicas personas que tienen que asistir son los que tienen que recuperar. De nada. Profe, Sí, yo tengo consultas del primero. dale. ¿Le puedo presentar la pantalla? ¿Sí? Ahí se ve. Ver se ve. Estoy Bien, tratando de interpretarlo. Sí, ya le comento yo en segundo. sí, Son las situaciones que me acuerdo del parcial que yo me equivoqué. No sé si se entiende el operario que es sobre la mulita de carga. sí. Perdón los dibujos, pero es la única Sí, forma. sí, sí. No ve a la persona que pasa caminando. Eso sería. No, está sobre la mulita Ajá, está de la parado. zona de Sí, carga, claro. sí. Yo quiero saber más que nada si estoy interpretando bien el peligro, el riesgo y intentarle más que nada sobre las causas, por me acuerdo que me pedían causa administrativa, el comportamiento y Sí, técnicas, creo que no. sí. Yo esta situación del operario parado en la mulita sobre la rampa puso que el peligro era directamente la obstrucción de la vista del conductor y que el operario está parado sobre la rampa del máquina. Y el riesgo ya sería el choque por poca visión del conductor o el atropellamiento de terceros o incluso la caída del operario en algún giro o exceso de Claro, lo velocidad. principal es que esa persona que está parada allí no debe estar parada No, allí, porque ese y equipo no eso, es para transportar personas. claro, Ahí tenés, digamos, lo primero que se ve. Y después, lo otro que comentabas, esto, reduce la visibilidad. ¿Qué más dijiste? eh, Además de que esa con persona peligro, se tenga. cruzando la vista, y sí Sí, que el operario está donde no debe estar. claro, sí, eso es lo fundamental. O sea, de ese ejercicio del Sí, primer parcial, lo importante es que puedan definir correctamente lo que es riesgo y lo que es peligro, ¿no? Eso sería bien, lo fundamental. Digamos que si de todos los peligros que pueda haber asociados a una imagen como esta, solo, no sé, imaginemos que si lo analizamos en detalle podemos ver tres, pero terminas poniendo dos, pero definís correctamente lo que es peligro y lo que es riesgo, no es grave, digamos, olvidarte algo, se te puede pasar. a ver, El tema es no confundir cuando lo explican lo que es riesgo de lo que es peligro, ¿no? O sea, el peligro es algo inherente a una cosa, ¿sí? Es peligroso tener la persona parada en ese equipo que es para transportar cargas, ¿no? Y el bien, riesgo es que cuando ese equipo circula, se mueva, esa persona que está parada allí se pueda caer. a Una ver, interacción con lo peligroso, una exposición a lo peligroso. bien. Y en lo que respecta a las causas, porque eso me quedan dudas, Sí, yo puse como comportamiento, bueno, ir parado sobre la rampa de carga, o algo sí. de eso. Eso, el que está Eh, parado y el otro que lo permite también, ¿no? el otro que lo permite. Bien, y acá debería igual hacer causas administrativas y técnicas. Yo me imagino que debe haber un reglamento que prohíbe esto, sería algo administrativo. Claro, seguramente un procedimiento o alguna cartelería que indique que no pueden ir personas allí y un procedimiento de trabajo de levantamiento de cargas donde aclara específicamente que no se pueden trasladar personas en ese equipo. Bien, y causas técnicas, ¿qué serían, bro?
No sé, está el ingeniero Pontel y así. Daniel, ¿se te ocurre algo? Yo diría que técnica, o sea, lo importante no es que siempre va a haber una causa técnica, una administrativa y Eso, una bien, comportamental, pero sí es analizar y decir, yo no encuentro nada técnico. bien. Sí, Técnico sería si, por ejemplo, pudiera, si el equipo sirviese para transportar a la persona, tendría que tener una baranda y no la tiene, por ejemplo. Bien. Hola, buenas tardes. Buenas Ahí tardes. hay que entender que la mula y el conductor, la mula y el conductor, ambos constituyen el peligro. Y el riesgo es para el trabajador que está arriba de la uña de la mula, es estar parado, al ser transportado por la mula, puede caerse. O sea, el riesgo no es la consecuencia, el riesgo no es caerse, el riesgo no es chocar, el riesgo es ejecutar una acción en presencia de un peligro. A ver, O sea, el peligro se define como aquella condición, situación que pueden o no estar presentes las personas. En este caso está presente un conductor. La mula no está sola, hay un bien. conductor. Entonces, el conductor y la mula, ambos representan un peligro para el que está arriba. Ahora, si uno analiza el conductor solo, también corre riesgos. En ese caso, él está manejando la mula y hay un riesgo, digamos, de orden técnico, que es la mula, digamos. Él tiene que tener cuidado que la mula tenga freno, que tenga buena dirección, que no No, o sea, hay un aspecto técnico, pero para el conductor. Pero bueno, no estaba analizando el conductor, estaba analizando el que estaba parado arriba de las uñas. Entonces bien. hay que diferenciar cuál es el punto de análisis. ¿Está analizando el conductor o está analizando el que está cometiendo la infracción porque está trepado donde no debía? Sí, El inspector. el riesgo es trasladarse de modo irregular arriba de las uñas de una mula. Al trasladarse se puede caer, pero todo riesgo es potencial. Se puede caer, puede ser atropellado por la mula. El peligro lo representa la mula y el conductor en conjunto. Bien. Una consulta más. En lo que respecta a las medidas preventivas, siendo los axiomas, yo ahí tengo que ir detallando el mayor prioridad y detallar todos, o con detallar el más prioritario ya se entiende el orden. No sé si me No, explico. los axiomas no es que yo entienda el más prioritario, se tienen que barrer los cuatro Ah, bien. en el orden que se estableció. Hay toda una secuencia establecida. Vos podés pasar y decir, bueno, este axioma está cubierto, pero paso y pregunto. Si está cubierto, lo sigo por el segundo, y así por el tercero y por el cuarto. Bien. Pero no es que digo, no, acá aplica el tercero y no, aplican los cuatro. Por eso no se discute. Solo que hay que preguntarse el 1, el 2, el 3 y el 4. Muchos, Bien. muchos cometen ese error, parece que no les entienden, que tienen que analizar los cuatro axiomas. Bueno, Claro, ¿Así? y sobre todo aclararlo, ¿no? Porque el que está leyendo después lo que vos escribiste, por ahí no termina de interpretar y no sabe si te olvidaste de analizarlo o lo analizaste y pensaste que no correspondía por algún motivo. Entonces, si lo dejas aclarado, para el que está leyendo, lo que vos escribiste se interpreta mejor la idea, ¿no? No claro, entonces duda. siempre tengo que detallar bien la situación, entonces, que yo creo que está sucediendo. Claro. Bien. Bueno, si los otros eran ejemplos de otras situaciones, que voy a mostrar la del. ah, Esta es la del. Me acuerdo que tenía un operario que llevaba una caja que le tapaba la visión. Yo vi varios peligros y riesgos acá, que era, había un charco de agua, había gotera y había un cable eléctrico en contacto. Yo dispuse directamente acá. Bueno, sí, ya me lo respondió un poco el profe, pero era identificar Claro, los peligros. eso, pero además también tenés una caja que le tapa la visión, ¿no? Sí. Que no le permite ver y un cable que está tenso y se lo va Y, a enganchar. y No hay ninguna con- posibilidad que no. Más allá del contacto del cable con el agua,
tenés Sí. el tema de la circulación, ¿no? Y estaría bueno Pero analizar estaría- todo, porque Bien. esa persona puede tropezarse con el cable, puede pisar el charco y caerse, o sea, es todo un contexto donde hay un montón de cosas y Sí. lo ideal, digamos, es analizarlo todo, como lo analizarías en la realidad, digamos, no te quedas solo con el cable o con la gotera, sino que analizas todo el puesto. Bien. Siguiendo lo que dijo el ingeniero, el peligro sería, bueno, el charco con líquido en el piso, el cable eléctrico mojado, el cable eléctrico tenso y la visión de paso anulado, o sea, tapado del operario. Claro, exacto. Tenés un montón de peligros en ese puesto. Bien. Bueno, profe, Y de hecho lo que se busca es que el análisis sea completo, ¿no? Porque claro, es como te digo, vos en la realidad no le vas a decir, bueno, solamente corrijo, seco el charco y listo. Porque tenés un montón de cosas en ese puesto y habría que corregirlas a todas para que esa persona no sufra ningún accidente. bien. Una última duda de esta situación de Sí, un operario fumador que arrojaba un sí, objeto a un barril con sí. sustancia, más que nada la medida preventiva. No sé, no encuentro en el tema anotado. Acá. En la medida preventiva, bueno, como primer acción, eliminar el peligro. Yo eliminaría el peligro prohibiendo fumar directamente en el área de trabajo como primera medida. Pero eliminar el tacho, yo no sé si puedo eliminar el tacho. No sé si el tacho tiene que estar en ese lugar, si puede estar en otro lugar, si el tacho puede no estar. Y bueno, a ver, ¿y cómo harías la prohibición? O sea, ¿cómo la materializarías? Bueno, yo creo que el tacho no lo puedo eliminar porque puedes tener residuos en las máquinas, inflamables, por ejemplo. Entonces, la forma de eliminar el peligro, prohíbo fumar primero. Ahora, alejar al hombre o alejar el barril del hombre, Claro, pero a ver, el tacho seguramente lo podés mover, ¿no? Porque lo puedo un mover, tacho claro, con pero sustancia inflamable tampoco debiera estar un tacho grande con sustancia inflamable en un puesto de trabajo. O sea que bien, seguramente hay manera. Si vos necesitas tener un cesto, quizás pueda tener algo más pequeño y ese grande tenerlo en otro lugar. Pero digo, claro, sin ¿cómo falta de materializás? exposición. Vos vas y le decís, está prohibido fumar. O cómo le indicas, más allá de, por ejemplo, una capacitación. ¿Cómo harías para que la gente sepa que ahí no se puede fumar? Y con cartelería, con... Exacto, a eso me refería. Le pones A ver, cartelería, le das una capacitación, le explicas que no se puede fumar y le tenés que explicar cuál es el motivo para que la persona asuma el compromiso de no hacerlo y seguramente moves ese recipiente a otro lugar. Seguramente hay bien, forma de moverlo. Obviamente que esto está como sacado un poco de contexto. Entonces vos podés sí, 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 poner lo que te parezca, la solución que te parezca, y de última alguien te puede decir, uy, no se podía mover el cesto. Bueno, vos no sabías. bien, Pero sí, moverlo sería lo primero, digamos, a hacer. O bien, sea, no te tendrías que confiar en el comportamiento de las personas en primer lugar, ¿no? Está bien que claro, trabajes sobre eso, pero asegurarte, digamos, técnicamente que no sigue existiendo ese peligro. bien. Ahora, en el tema de causa, yo al considerar que el recipiente no tiene tapa, ¿es una causa técnica o una causa administrativa? ¿O es ambas? No, Pues yo administrativo pensaba pasa que más, no tiene... a lo mejor tenga que ver con un proceso de compra de la tapa, pero en sí es una causa técnica que no esté tapado. bueno, bueno, entonces eso era Que esté porque... en ese lugar también y no en otros, ¿no? En un lugar aislado, alejado de las personas, porque si vos tenés un inflamable seguramente tiene vapores y esos Claro, vapores también son inflamables, pueden que sean tóxicos, entonces ese recipiente no tendría que estar en ese lugar. Pero, claro, pero Sí, lo más importante, entender, acá le puede errar un criterio, aparte el problema no está muy bien definido. Lo que no puede haber equivocación es en la definición del riesgo. Es exacto. una acción que se ejecuta en presencia de un peligro. Entender cuál es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? Caerse. No, caerse es una consecuencia de estar trabajando frente a un riesgo.
pero parece que son cosas que no le entran en la cabeza. Sí, eso hubo mucho en el primer parcial, que Eh, el riesgo era el que se apretaba el dedo. Claro, Y que se apriete el dedo no es el riesgo, es la consecuencia. Claro. Es el como riesgo, que yo ponga en la caída de una escalera politraumatismo, no es el riesgo. Claro, exactamente. esa es la consecuencia. El riesgo es ejecutar una tarea, porque cuando uno hace la corrección del riesgo, trabaja sobre las cosas, sobre las tareas y sobre las personas. Entonces, al trabajar sobre la tarea, dice, no haga esa tarea, entonces ya está reduciendo el riesgo. Entonces, cuando uno define el riesgo, define, alguien hace algo en presencia de algo, un peligro. Esa es la definición. Cuando uno va a hacer la corrección, trabaja sobre el peligro, sobre la acción y sobre la persona. ¿Con qué? Con los 4 axiomas. Entonces tú tienes que cruzar los 4 axiomas con las tres dimensiones. Entonces, si no, es una cosa muy rápida. Entonces, por eso hay que entenderlo. Se entiende, también te pone en riesgo de muerte, ponele. Y muerte sería la consecuencia. Todo lo que le ocurra a la persona termina siendo la consecuencia de lo que pasó, de que estuvo expuesto a un peligro, estuvo trabajando en contacto o como sea con ese peligro, ocurre algo y como consecuencia se muere, se aprieta el dedo, se lastima, no sé, se fractura, lo que sea. Claro. Bien. Bueno, muchas gracias. Si tenés muchas dudas, mandame un correíto y si te surgen después estudiando, no hay Sí. problema. Bueno, gracias. El riesgo es la ejecución de la tarea en presencia de un peligro, entonces, claro. Sí. Sí, es decir, entrar en contacto, exponerte al peligro, ¿sí? Vos ves no sé, un cable pelado, ¿sí? Un equipo que tiene el cable pelado y que está conectado a la energía eléctrica. Mientras que vos lo veas, solamente es un peligro. Cuando vos tenés que trabajar sobre ese equipo, manipular ese cable, en ese caso te expones a ese peligro y estás en riesgo de que ocurra algo. Y después eso va a tener consecuencias. Las consecuencias, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, una descarga eléctrica que provoque la muerte. Solo es peligroso, le voy leyendo lo que me escriben. Solo es peligroso, pero si manipulas es riesgoso. Claro, exactamente. Cuando entra en contacto la persona o se expone a ese peligro o entra en contacto con el peligro, tenemos un riesgo. Y ese riesgo era todo un sistema, como lo vieron en clases, ¿no? Tenías un objeto, una acción, el objeto que es peligroso, una acción, todo ese conjunto es un riesgo y puede generar una consecuencia. ¿Más dudas? Pueden abrir el micrófono si les resulta más fácil. Bueno, perfecto. Me alegro Nos mucho. vemos mañana, profe. Gracias. Listo, hasta mañana entonces.